Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición. Tribunal Constitucional sesionó en maratónica audiencia pública en Iquitos. Magistrados del Tribunal Constitucional visitaron la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Presidente del Tribunal Constitucional Helder Domínguez dio conferencia en el Colegio de Abogados de Loreto. Magistrada del Tribunal Constitucional Luz Pacheco visitó penal de mujeres de Iquitos. Magistrado Manuel Monteagudo expuso durante la agenda constitucional en la Corte Superior de Justicia de Loreto. Magistrados del Tribunal Constitucional de España participaron en eventos académicos. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en maratónica audiencia pública descentralizada en la ciudad de Iquitos y dejó al voto 12 procesos constitucionales. A continuación la nota. En el marco del acercamiento de la justicia constitucional a las diversas regiones del país, el Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en una maratónica audiencia pública descentralizada en la ciudad de Iquitos, que duró más de 8 horas, y luego de escuchar los informes orales de los abogados de ambas partes, dejó al voto 12 procesos constitucionales. El acto procesal se inició a las 9:15 de la mañana, con el proceso de inconstitucionalidad expediente 16-2025, interpuesto por el Poder Judicial contra el Congreso de la República para impugnar la Ley 32.153, ley que modifica la Ley 31.307, nuevo Código Procesal Constitucional, con la finalidad de fortalecer los fines de los procesos constitucionales. Asimismo, el colegiado analizó el proceso de inconstitucionalidad expediente 37-2025, promovido por el Colegio Médico del Perú contra la Ley 32.210, ley que modifica la Ley 27.878, Ley de Trabajo del Cirujano Dentista para ampliar y precisar los derechos que regula. Igualmente, escucharon los informes en 2 procesos de amparo presentados por las comunidades nativas de San Martín de Porres y Puerto Franco contra el Gobierno Regional de Ucayali y la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín de Porres, respectivamente, referido a temas territoriales. En ambos casos, participaron con informe de hechos los apus de las comunidades nativas y representantes de las comunidades, quienes en algunos casos tuvieron que intervenir con ayuda de un intérprete en lengua secoya. Durante el desarrollo de la audiencia, que duró más de 8 horas, los magistrados realizaron diversas preguntas para un mejor resolver. Al término de la sesión, quedaron al voto 8 procesos de amparo y 4 procesos de inconstitucionalidad. Participaron en la audiencia los magistrados Helder Domínguez Haro, presidente, Francisco Morales Sarabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. La audiencia se realizó en el auditorio de la sede de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en la ciudad de Iquitos, y fue transmitida a través de la página web y redes sociales de la institución. El presidente del Tribunal Constitucional Helder Domínguez y el magistrado Francisco Morales visitaron la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Les presentamos los detalles. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, y el magistrado Francisco Morales Sarabia realizaron una visita protocolar a las autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Rodil Tello Espinosa, fue el encargado de recibir a los magistrados del máximo órgano de justicia constitucional en su despacho de la ciudad universitaria. El titular del Tribunal Constitucional agradeció la recepción y dijo que el Tribunal Constitucional busca con estas visitas promover los valores de la Constitución y fomentar la conciencia constitucional en la academia, el estudio del derecho constitucional en los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en esta oportunidad de la Casa de Estudios de Iquitos. El rector Tello Espinosa explicó que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana inició sus funciones en 1961 y cuenta con 34 carreras profesionales. Dijo que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuenta con 420 estudiantes y cada año aumenta el número de jóvenes que se interesa por esta profesión. Agregó que en la actualidad se ubica en el 8º lugar de las universidades nacionales en el país, con una buena proyección. Acompañaron al rector los docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Rafael Valdés Marín y Luis Subiar Traverso. Una importante conferencia magistral sobre el desarrollo de la jurisprudencia constitucional dio el presidente del Tribunal Constitucional Helder Domínguez en la ciudad de Iquitos. Conozcamos la información. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, participó como expositor principal en la agenda constitucional denominada El desarrollo de la jurisprudencia constitucional en el Perú, desarrollada en el Colegio de Abogados de Loreto.
Durante su disertación, destacó la importancia de la jurisprudencia constitucional como una fuente primaria y viva del derecho en el siglo XXI, y explicó los fenómenos de la constitucionalización, la internacionalización y la globalización del derecho, señalando que la Constitución constituye la puerta de entrada de todo ordenamiento jurídico y el parámetro para interpretar la normatividad infraconstitucional. Precisó que este fenómeno, en el caso peruano, se traduce en lo que se denominó el constitucionalismo jurisprudencial. El titular del Tribunal Constitucional explicó el rol interpretativo del colegiado frente a las normas y el diseño constitucional peruano, el cual está estructurado bajo 4 modelos fundamentales: el político, jurídico, económico y el electoral. Sostuvo que el modelo constitucional peruano no responde a fórmulas rígidas ni puras, sino que incorpora matices propios de la realidad nacional, como es el caso del precedente vinculante de origen anglosajón y el modelo de justicia constitucional mixto, que convive de manera armoniosa entre lo concentrado y lo difuso. Domínguez Haro defendió el carácter vinculante y obligatorio de las sentencias del Tribunal Constitucional, precisando que las decisiones del máximo órgano de justicia constitucional deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, instituciones privadas y poderes del Estado. Recordó fallos emblemáticos emitidos por el Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales y el debido proceso, tales como las reglas aplicadas a la prisión preventiva y la obligatoriedad de notificar las condenas penales en el domicilio real del procesado. De igual manera, hizo mención a la evolución científica en el derecho, citando el caso de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, donde el tribunal adoptó su posición jurídica en consonancia con la evidencia científica proporcionada por organismos internacionales de salud. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional agradeció la hospitalidad de la calurosa ciudad de Iquitos y destacó la política de descentralización que promueve el colegiado para acercar la justicia constitucional a las diversas regiones del país, anunciando que este tipo de sesiones, al igual que las actividades académicas y de diálogo permanente con la sociedad civil, continuarán en paralelo con el desarrollo de audiencias públicas descentralizadas en el interior de la patria. La jornada académica lo organizó el Centro de Estudios Constitucionales, que dirige el magistrado César Ochoa Cardich, y participaron los magistrados Francisco Morales Sarabia y Manuel Monteagudo Valdés. En la mesa de honor estuvo a cargo del decano del Colegio de Abogados de Loreto, Eric Salas Barrera, el docente de la Universidad Nacional de la Amazonía, Miguel Vila Vega, y la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, Candelaria Quispe Ponce. La magistrada del Tribunal Constitucional Luz Pacheco visitó el establecimiento penitenciario de mujeres de Iquitos y entregó un donativo de libros para las internas. Aquí la nota. La magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, visitó el establecimiento penitenciario de mujeres de Iquitos, recorrió sus instalaciones y entregó un donativo de 200 libros para la biblioteca del penal. La directora del establecimiento penitenciario, Edith Torres Obregón, fue la encargada de recibir a la magistrada y darle la bienvenida. Durante la ceremonia, organizada en el patio del penal, la funcionaria agradeció a nombre de las internas por la visita y por la donación de los textos. Dirigiéndose a las internas, la magistrada las animó a no perder la esperanza de un cambio en sus vidas. Dijo que esta estancia en el penal sirva para reflexionar y seguir capacitándose en los diferentes talleres que ofrece el centro penitenciario, de tal manera que cuando salgan en libertad puedan valerse por sí mismas y conseguir un ingreso para su familia. Pacheco Serga hizo entrega de 200 libros para la biblioteca con contenidos sobre la historia del Perú, literatura, la familia, biografías, religión, lectura para niños, Biblias, entre otros textos. Las exhortó al hábito por la lectura, porque contribuye a mejorar la comunicación y la formación de la personalidad. Luego, la magistrada, acompañada de la directora del penal y profesoras de los talleres, recorrió las instalaciones y sus diferentes talleres de cosmetología y maquillaje, panadería, pastelería, corte y confección, manualidades, entre otros oficios. El acto se inició con una presentación de danzas típicas del Oriente y bailes modernos a cargo de las internas, quienes no solo hicieron gala de su baile, sino de su maquillaje y vestimenta elaboradas por ellas mismas. El penal tiene una población de 90 internas, 3 niños y cuenta con un tópico, farmacia, talleres y el Centro de Educación Técnico-Productiva, CETPRO, donde las internas son capacitadas para ofrecer diversos oficios. La llegada de la magistrada coincidió con el día de visita de los familiares. El magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Monteagudo dictó una conferencia sobre internacionalización y constitucionalización del derecho en Iquitos. A continuación los detalles. El magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo Valdés, expuso en la agenda constitucional la internacionalización del derecho y la constitucionalización de los derechos fundamentales, realizado en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto en la ciudad de Iquitos. Sobre la internacionalización del derecho, explicó que se ha dejado de ser un derecho exclusivamente interestatal para convertirse también en un derecho intraestatal, en la medida que las instancias internacionales pueden hoy regular o corregir situaciones jurídicas antes reservadas al Estado, como ejemplo,
Pleno mencionó el arbitraje internacional de intervenciones, así como la incorporación en la Constitución peruana de disposiciones que remiten al derecho internacional, entre ellas la interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. En cuanto a la constitucionalización del derecho, el magistrado destacó el carácter antropocéntrico de la Constitución peruana, que sitúa a la persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Citó como ejemplo de este enfoque garantista la doctrina establecida en la sentencia recaída en el caso Lizana Puelles, según la cual no existen zonas exentas de control constitucional, y subrayó que la primera línea de defensa de los derechos fundamentales corresponde a la justicia ordinaria, mientras que el Tribunal Constitucional actúa como órgano de cierre. Monteagudo recordó que la propia Constitución del Perú incorpora la primacía de los tratados de derechos humanos y la obligación de interpretar los derechos fundamentales de conformidad con la jurisprudencia supranacional. Asimismo, citó las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la consulta previa de comunidades indígenas, los delitos de lesa humanidad, la protección de inmigrantes en situación de vulnerabilidad y la inconstitucionalidad de la reducción de la responsabilidad penal en menores de edad. Asimismo, incorporó un análisis sobre la estrecha vinculación existente entre la estabilidad monetaria y el respeto de los derechos humanos, argumentando que la moneda estable es un elemento antropológico y relacional que viabiliza la coexistencia pacífica y organiza la vida colectiva. El evento fue organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y participaron el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, y el magistrado Francisco Morales Arabia. En la mesa principal estuvo el presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Loreto, juez superior Aldo Atarama Alonsoy, y asistieron también la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, jueces, funcionarios, trabajadores, entre otros miembros de la comunidad jurídica loretana. El magistrado del Tribunal Constitucional de España, César Tolosa, fue expositor del curso de especialización en Derechos Fundamentales y Jurisprudencia Constitucional Comparada, desarrollada por el Centro de Estudios Constitucionales. A continuación, la nota. Con las palabras de bienvenida del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Helder Domínguez Haro, se inició el curso de especialización en Derechos Fundamentales y Jurisprudencia Constitucional en Perspectiva Comparada, España y Perú, dirigido a asesores, funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional, y tiene como ponentes a magistrados del Tribunal Constitucional de España. Acompañaron en la mesa de honor al magistrado Domínguez Haro, el director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado César Ochoa Cardich, así como el magistrado del Tribunal Constitucional de España, César Tolosa Triviño, y el secretario general del Tribunal Constitucional de España, Andrés Javier Gutiérrez Gil. También participaron los magistrados del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia y Manuel Monteagudo Valdés, mientras que de manera virtual lo hizo la magistrada Luz Pacheco Serga. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Domínguez Haro, resaltó que esta actividad académica va a contribuir de manera significativa en las distintas facetas del desarrollo profesional de todos los integrantes del Tribunal Constitucional. En tanto, Ochoa Cardich dijo que la primera jornada estará referida a la protección de datos personales y derecho al olvido digital, tema que hace poco el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una sentencia que ha generado debate. La sesión introductoria estuvo a cargo del presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde Pumpido Tourón, quien de manera virtual sostuvo que el Tribunal Constitucional tiene una triple función porque es juez de las leyes, de los conflictos y de los derechos fundamentales. En la segunda sesión, sobre protección de datos personales y derecho al olvido digital, el magistrado César Tolosa sostuvo que dentro de la protección de datos, un aspecto polémico es el derecho al olvido, que afecta por igual a todas las sociedades que tienen un régimen de libertades, así como de respeto a los derechos fundamentales, que pueden colisionar con la utilización indebida de los datos personales. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional de España, Andrés Javier Gutiérrez Gil, expuso sobre la libertad religiosa, objeción de conciencia y discurso de odio. Tras culminar el curso de especialización, el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el magistrado Helder Domínguez Haro e integrado por los magistrados Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, recibieron en la sala del Pleno al magistrado del Tribunal Constitucional de España, César Tolosa Triviño, y al secretario general de esa institución, Andrés Javier Gutiérrez Gil. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio. Si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos.